Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 30 de octubre de 2021, estamos realizando el 39º conversatorio sabatino virtual de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al médico Jorge Hernán Jiménez Restrepo, quien es miembro correspondiente de la Academia de Historia del Valle del Cauca. El doctor Jorge Hernán Jiménez es antioqueño, nació en Medellín. Su padre era ingeniero de minas y metalurgia y su madre dama gris de la Cruz Roja. Es uno de 5 hijos. Hizo sus estudios de bachillerato en el Colegio Bergmans, aquí en Cali. Hizo un intercambio estudiantil en Michigan, en los Estados Unidos. Se graduó como médico y cirujano en la Universidad Libre de Cali. Es especialista en medicina interna de la Universidad del Cauca y en cardiología en la Universidad del Valle. Ha tomado cursos de literatura y de filosofía en la Universidad del Valle. Es magistrado del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro de la Sociedad Internacional de Psicosomáticas. El día de hoy, el académico Jorge Hernán Jiménez Restrepo nos va a presentar una conferencia titulada Historia de las Pandemias. Entonces yo le cedo la palabra al académico Jorge Hernán para que inicie su conferencia. Adelante. Muchas gracias, estimado Mario. Pues quería darle la bienvenida a los honorables académicos del Valle del Cauca, de la historia. Como pueden observar, esta primera imagen es para resaltar acá este cuadro de Peter Bruegel, el Viejo, de 1572, denominado El Triunfo de la Muerte. De pronto es uno de los autores que mejor pintó esta época histórica de la peste, como pueden ver en esta imagen. Quería darles una ligero repaso para hoy, sábado 30 de octubre de este año. En este momento, con esta pandemia que vivimos del COVID-19 o también del coronavirus, que inició en el año 2019 de Wuhan, China, ya llevamos 246 millones de pacientes, 507,000, y de muertes ya nos aproximamos a los 5 millones, con 4.998.000. Entonces, esto es como para mostrar lo que la pandemia ha sido históricamente y lo que sigue siendo el día de hoy. En esta imagen podemos ver un fragmento de los episodios de la peste en Roma del año 1656, que aparecen en color sepia en la porción superior. El contenido de esta presentación lo he dividido en una introducción, en un desarrollo de lo que son las pestes y en una breve conclusión. Iniciamos la introducción diciendo que la peste se define procedente de la palabra griega loimos, que significa plaga o peste, y la palabra epidemia, que del griego significa visita del médico o del paciente al médico. Loimos así es una enfermedad inesperada, contagiosa y grave que se traduce como la peste. Los autores más antiguos la interpretaron como una afección de origen divino que se transmitiría por el aire que se respiraba. La palabra epidemia, como visita o llegada a un lugar, o ya sea la visita de un médico a la casa de un paciente,
para tratarlo de alguna enfermedad, o de la llegada de un médico a la ciudad para ejercer su profesión, o la visita de un paciente al consultorio, como lo diría el famoso médico historiador Laín Entreal, español, ¿no? La palabra endemia significa residir en la casa, y pandemia es común ya a lo público, o sea, se habla de toda una población que ha contraído esta enfermedad, como es el caso entonces de lo que vivimos hoy en día. Esta imagen tomada de la miniatura de un libro de oraciones del siglo XV, en la cual el Papa Gregorio I conduce una procesión alrededor de Roma para pedir el fin de la epidemia de la peste. Continuando con la introducción, en la medicina actual, la peste es una infección grave y potencialmente fatal. En la Edad Media, las pestes mataron a millones de personas. En la antigüedad, el término más frecuente al referirse a una enfermedad infecto-contagiosa, grave y de elevada mortandad era la palabra del griego loimo. La similitud en el afrontamiento de la peste histórica en la humanidad se daba de la misma forma que sucede hoy en día. Tomando del el libro La Ilíada de Homero, Aquiles dice: oh Atrida, ahora creo que de nuevo a la deriva regresaremos, en caso de que escapemos de la muerte, y la guerra y la peste juntas van a doblegar a los aqueos. También así el historiador Heródoto, siglo VI, dice así: en cierta ocasión enviaron a Delfos un coro de 100 jóvenes, de los que regresaron solo 2, pues a 98 de ellos arrebató una peste que atacó de improviso. En esta imagen a la izquierda, llamada La peste en Jerusalén, del autor Gustavo Doré, del año 1866. Continuando con la introducción, el conocido Tucídides, historiador famoso, en el siglo V antes de Cristo, menciona lo siguiente: no hacía aún muchos días los peloponesios estaban en el Ática, cuando comenzó a declararse por primera vez entre los atenienses la epidemia. Según se dice, ya había aparecido en otros sitios, como Lemos. Entonces, esta es la palabra que indica peste, ¿no? No se recordaba que se hubiera producido una peste tan terrible y una tal pérdida de vidas humanas. Nada podían hacer los médicos por su desconocimiento de la enfermedad que trataban por primera vez. Continúa siendo hoy. Al contrario, ellos mismos eran los principales afectados, por cuanto eran los que más se acercaban a los enfermos. Tampoco servía de nada ninguna ciencia humana. Elevaron a sí mismos súplicas en los templos, se consultaron los oráculos, recurrieron a prácticas semejantes. Todo resultó inútil y acabaron por renunciar a estos recursos vencidos por el Padre. Tal cual, siglo V es como hablar hoy en día. Al lado izquierdo se observa la portada de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides del año 1574. Platón, famoso filósofo griego, en su libro Leyes, dice así: afirmamos que el horror que estamos mencionando ahora, el exceso, es lo que se denomina enfermedad en los cuerpos de carne. Y en las estaciones de los años y en los años de la plaga, mientras que en las ciudades y sistemas políticos
Eso mismo, cambiado el nombre, se llama injusticia. En los escritos de los padres de la medicina, como son Galeno y Hipócrates, en Galeno apareció la palabra loimos o peste en 17 tratados, más de 30 pasajes. En Hipócrates, en 14 pasajes y 7 libros, bajo el título de epidemia. En el tratado de Galeno, denominado de Tediaca ad Pisonem, dice: pues como un animal salvaje, también ella, la peste, mata de mala manera, no a unos pocos, sino a ciudades enteras, cuando se propaga. Es una forma penosa de poder morir por el aire. Y como los hombres no pueden huir del peligro porque tiene la necesidad de respirar. Aspiran el aire hacia su interior como un veneno por el interior del cuerpo. Al lado izquierdo observamos un fragmento de Edipo y Antígona de la peste en Tebas, del autor Charles Salaber, de 1844. Continuando con la famosa obra de Hipócrates, padre de la medicina, el Corpus Hippocraticum, decía así: se insistía en la idea de que era un tipo de enfermedad cuyo origen era causado por el aire que se respiraba, el paréntesis, que llegaba, visitaba o estaba sobre el pueblo, que por eso era una enfermedad de tipo epidémico, la cual se oponía al otro tipo de enfermedad que dedica en exceso su régimen de vida, o sea, como la del tipo nacional. Sobre la naturaleza del hombre se dice así: en caso de que haya establecido una misma enfermedad en forma de epidemia, es evidente que las dietas no son causa, sino lo que respiramos. Esto es la causa. Y es evidente que ello se desata con una cierta la obra del Corpus Hippocraticum de Hipócrates, que vivió de los años 460 a 360 antes de. Para entrar ya en el desarrollo de materia, hablaremos de las pestes. Nos introducimos diciendo que son infecciones que han ganado muchas batallas, que han ocasionado la muerte de millones, cambiando la historia de la humanidad. La presencia de virus, bacterias, hongos, protozoarios son parte constitutiva desde la aparición del Homo sapiens. Según un autor más contemporáneo israelí, Yuval Noah Harari, cree que es probable que nuestra generación humana sea una de las últimas, ya que en un siglo o dos los humanos se destruirán a sí mismos o evolucionarán. Al lado derecho está esta imagen del libro de Procopio de Cesarea, historiador bizantino. Bueno, como vemos, en realidad este gobierno de Justiniano fue uno de los más terriblemente atacados por la peste, que diezmó la población y acabó, se podría decir, con su gobierno. Respecto a las pestes, podemos hablar de que hay 5 principales que han cambiado el mundo, el número y comportamiento humano. Comenzaremos por la tuberculosis, de la cual falleció más de 1 billón de individuos en la historia por el bacilo de Koch. Koch fue el médico que descubrió por primera vez este bacilo, siendo la malaria con un número similar de muertes. En la Edad Media se le llamó la peste blanca, ya que en la Edad Media la mayor mortalidad fue causada por la peste negra o bubónica, afectando a la población en hacinamiento. Del lado izquierdo vemos este hermoso cuadro de Cristóbal Rojas, La miseria, del año 1886.
16, donde este hombre acompaña a esta mujer muriendo de sed. Para un segundo número tenemos la viruela, infección producida por el poxvirus variola. Hace 2500 años se ha presentado. Altamente contagiosa, se transmite por el contacto con saliva, piel, ropa y sábanas de los enfermos. Los primeros brotes fueron en el siglo IV y V en Asia, más en China, siendo la causa de muerte de 3 de cada 10 individuos. Desde 1970 no se vacuna de viruela por considerarse exterminada del planeta. En esta época se producía un riesgo del 75% de padecer la viruela en la población del mundo. Al lado izquierdo tenemos una foto del doctor Alan Barnett de 1961 en el Reino Unido, donde al lado izquierdo se ve un niño que no fue vacunado y contrajo la viruela, y al otro lado, este sí recibió la vacuna, aunque tiene algunos estigmas, pero se ve una gran diferencia. Como tercero, yo diría que uno de las más alarmantes situaciones en la historia de los peces es la peste bubónica o peste negra o también muerte negra. Esta es transmitida por la picadura de pulgas de rata, que asoció al hacinamiento y a la falta de higiene. En el siglo XIV fue la causa de muerte de 2/3 partes de la población, devastando ciudades como Nápoles, Florencia y París. Fue considerado un castigo divino, persiguiendo a herejes, judíos y protestantes, considerados ellos la razón de la historia. Los médicos utilizaron uniformes apocalípticos. Hoy están en los museos, como podemos ver en la imagen de la parte inferior. Es un fragmento del doctor de Pico de Roma, de Paul Fort, de 1656. Y en la parte de arriba hay una miniatura de la Biblia de Toggenburg de 1411, donde se observan los enfermos de la peste. Si vemos en detalle, alcanzamos a ver unas múltiples tumoraciones que presentan. Estos son los denominados bubones, que son los ganglios tremendamente inflamados. Continuando con este paseo a través de la historia, la número 4 podría ser la influenza. Es un virus mutante que ataca a los que en algún momento se han infectado previamente. En la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente unos 18 millones. Estados Unidos entró en guerra en 1918 y los primeros barcos llevaron enfermos de influenza a una Europa mermada por el hambre, la pobreza, y con solo 2 años de guerra, el resultado fue de 40 millones de muertes por influenza, siendo esta cifra mayor a 5 veces las muertes en combate. Esta imagen que vemos de este gran almacenamiento es en Fuerte Riley de Kansas, año 1918, donde se encuentran 500 soldados hospitalizados en una sola semana. Todo comenzó porque el cocinero principal comenzó a sentir dolor de cabeza, dolor en la garganta y mucho malestar. Fue a la enfermería y le dieron su incapacidad, pero a los pocos días se reprodujo en una forma tan impresionante que en menos de una semana 500 de los soldados están enfermos, como se ve en esta gráfica. Otra de las importantes ha sido el SIDA, producida por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Inicialmente en California
se presentó llevando infecciones oportunistas en homosexuales y hemofílicos. Pues, particularmente inició en África, posteriormente pasó por Haití y fue a Estados Unidos. En África del Sur y el desierto del Sahara hubo comunidades y hasta el 50% de mujeres infectadas, muchas de ellas jóvenes entre los 12 y 15 años. Estas fueron víctimas en algún momento de abuso de familiares infectados. Es importante anotar que particularmente se han hecho estudios en África y se ha encontrado que hay un gran porcentaje de prostitutas que se dijo que tenían el VIH cero, porque también hay 1, hay 2 y hay 3. Y este cero tiene una particularidad, de que a estas mujeres no les produce enfermedad, pero sí la transmite. Al lado izquierdo vemos esta foto de un enfermo de SIDA en Estados Unidos, poco antes de morir en el año de 1990. Una foto impactante. Ahondando entonces con la peste, una de las históricamente que más ha producido consternación ha sido la peste negra. Es la que más ha tenido análisis por varios autores. Esta fue una pandemia que afectó a Europa por más de un siglo y llegó hasta el año 1342. Llega a través de exóticos productos traídos del Asia y su virulencia y mortandad está relacionada con una población muy mal alimentada. La palabra peste y plaga fue usada en la Edad Media para referirse a esta calamidad, produciendo gran mortandad, como lo fue la gripe y la viruela. Asoló Europa del año 1347 al 1400, siendo la más mortífera de todas. Producida por el cocobacilo gram negativo Yersinia pestis, aislado por primera vez en Hong Kong en el año de 1894, ya después de que había cobrado tantas vidas. La humanidad no sabía qué era. Este nombre de Yersinia pestis viene por el médico que lo descubrió, el médico Yersin, médico de América. Esta es transmitida por pulgas o otros parásitos que se alojan en las ratas grises y negras y que convivían normalmente con la gente. La forma bubónica, la más común de ellas, con presencia de pústulas de sangre, púas o bubones, que eran unas tumoraciones de color negro azulado por los ganglios inflamados. Otras variantes, como son la pulmonar o la septicémica, eran más graves. Muchos de los pacientes morían, del 40 al 90%, a los solo pocos días de haberla contraído. El 90% de ellos morían si tenían un compromiso pulmonar, o sea, de la vía aérea. Continuando con esta gran peste que se propagaba en el invierno por el aire como un resfrío, con tos, ahogo y esputo de sangre, produciendo fiebre alta, pérdida de la conciencia y delirio. Se propagó desde el puerto de Jaffa, en el Mar Negro, en 1347. Pasó a Constantinopla y luego al resto del Mediterráneo. Los mongoles la llevaron al Mar Negro con la técnica de catapultar a los cadáveres infectados para atacar a los italianos. Se calcula que la peste negra mató el 30% de la población europea. Las ciudades portuarias, comerciales, fueron las más afectadas, como fue Marsella, Albi, donde murieron aproximadamente el 60% de sus habitantes. Y se sepultaban más de 500 muertos diarios en el cementerio llamado de los Inocentes. En la península ibérica
particularmente en Navarra, fue la más afectada con un 50% de víctimas. Del lado izquierdo vemos entonces un fragmento más acercado del triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo en 1570. Esta frase de la misma época de Michel de Piazza narra: a causa de una corrupción de su aliento, todos los que se hablaban mezclados unos con los otros se infectaban. El cuerpo parecía sacudido casi entero y dislocado por el dolor. De este dolor, de esta sacudida, de esta corrupción del aliento, nacía en la pierna en forma de una lenteja. Esta impregnaba, penetraba el cuerpo, presentando violentos esputos de sangre. Las expectoraciones duraban 3 días, continuos, y se morían a pesar de cualquier cuidado. Del lado izquierdo observamos otro fragmento del triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo en 1500. Uno de los libros más importantes que describe la peste negra es el de Camarón de Giovanni Boccaccio, ¿no? Yo los invito a leer porque es no solamente una obra de mucha realidad en la historia de la peste, sino muy interesante. Cuenta del ambiente de Florencia en tiempos de la peste. Dice así: oh, cuántos memorables linajes, cuántas opulentas, cuántas célebres riquezas no tuvieron sucesor, cuántos hombres ilustres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes Galeno, Hipócrates o Esculapio hubieran juzgado sanitos, almorzaron por la mañana con sus parientes, compañeros y amigos, y cenaron por la noche con sus antepasados en otro mundo. Esta es una imagen de una edición del Decamerón de Giovanni de Boccaccio, Estrada, francesa, del año 1840. Continuando así con la peste negra, respecto de la ciencia medieval, se habló de la peste como pestilencia de esta forma. Es un proceso morboso que inicia cuando ese humor alterado perturba la buena mezcla que define a la salud. Los bubones, las manchas cutáneas y los esputos rojizos no son más que la conversión en diversas estructuras del cuerpo humano del humor picante, la sangre, que en el cuerpo procura eliminar. Como dice otro historiador, el filólogo Heldin Hu, dice así: el impacto psicológico provocado por la peste no solo se produce por el error de ver morir a más de un tercio de la población que quiere sufrir tan graves síntomas. Lo otro es la impotencia de los médicos medievales, incapaces de lograr una solución efectiva con sus precarios conocimientos. Esta situación no solo se traduce en recetar tratamientos que no lograron sanar a los enfermos, también se ve en sus frustrados intentos por descubrir las causas de la enfermedad, lo que les lleva a caer en supersticiones muy difundidas en esa época. Del lado izquierdo vemos el famoso Cancionere de Petrarca del año 1470, que ilustra con 376 poemas dedicados a la hermosa Laura, que murió de la peste. Seguimos entonces diciendo: los tratamientos recetados contra la peste se basaban en alimentación, purificación del aire, sangrías y brebajes de hierbas aromáticas,
y piedras preciosas múltiples. Los facultativos desabrían los bubones aplicándole sustancias para neutralizar el veneno. Dice Konrad von Megenberg, escribía de esta forma: más allá del castigo de Dios o el envenenamiento de los pozos por los judíos, no se tenía otro. Los seguidores de Hipócrates y Galeno, padres de la medicina, creían que la corrupción del aire suponía la ruptura del equilibrio y sus cualidades. Equilibrio que debe tener el sano. Si se rompe el equilibrio, adquiere la característica patológica de la peste. Se atribuyó la peste en un momento a un terremoto, en el año de 1348, o que había sido provocada también por factores naturales como eclipses, conjunciones de la luna y el sol, y esta solo podía prolongarse por un año. Había un carácter supersticioso, donde lo sobrenatural es causa de todo aquello que no es posible explicar por la razón. Del lado izquierdo vemos este fresco de la peste en la capilla de San Sebastián, Francia, del siglo XIV, donde observamos este médico entendiendo uno de los bubones. Se continuaba hablando entonces de teorías como la corrupción del aire y el envenenamiento intestinal. En el siglo XIII, Ana Zuno Zárraga consideró que la peste multiplicó los actos de piedad masivos, así produciendo una verdadera avalancha de donaciones que beneficiaron del pueblo. Jean Dalmau, historiador, decía que era común encontrar en muchas ciudades europeas que no se tomaban las precauciones correspondientes para evitar que el pánico se apodere de la ciudad y luego se sufran las consecuencias. En el Decamerón de Giovanni Boccaccio se menciona: muchas personas no hubieran perecido y habérseles prestado los auxilios. La fuerza de la presidencia era tanta que las multitudes morían día y noche en la ciudad, que causaba estupor oírlo decir, y cuántos más ciudades. Del lado izquierdo, fragmento de la obra La cosecha de Peter Bruegel, el Viejo, del año 1555, donde se observa la vida normal en estas épocas medievales. Muchas veces las tumbas no daban abasto para efectuar enterramientos individuales, apilándose los cuerpos por montones y cubiertos con cal. La peste causó estragos en la educación, muriendo profesores y alumnos en las universidades. Morían muchos sacerdotes y era necesario ordenar nuevos clérigos para cubrir las numerosas vacantes. En Inglaterra, la mitad de los frailes, monjes y monjas perecieron en los primeros años de la peste. Los autores insisten en el fuerte impacto psicológico de esta gran mortandad, sembrando miedo, desesperación y desconfianza. Los que pensaban la epidemia como un gran castigo divino procuraron llevar una vida virtuosa, de moral intachable y de buenos cristianos. Otros, al ver que lo anterior no acababa con la enfermedad, decidieron disfrutar de la vida más que nunca, conscientes de que en cualquier momento podían enfermar y morir, entregándose así al desenfreno de todo tipo de enfermedades. Del lado izquierdo, un fragmento de la peste del año 1720 en la Tourette, Marsella, del autor Michel Apriel. En esta otra podemos observar un cuadro más completo, un fresco más completo, aunque no del todo, de la peste en Tourette, Marsella, en el año de 1720, en Michel Apriel,
donde se observan estas imágenes escalofriantes de cuerpos sin vida, algunos tratando de ayudar, otros muriendo en el intento. Luis Suárez escribe: todo un esquema de histeria individual y colectiva ya les recordaba la tarantela. La tarantela, ¿se acuerdan? Es este famoso baile italiano en el cual la gente baila sin parar hasta el cansancio, y en un momento se atribuyó a una histeria o a una neurosis colectiva que apareció en el siglo XIV, y era turno así de magia y brujería. Algunos pensadores creían que el mejor modo de librarse de las acechanzas del diablo era ponerse de su parte y adorar. Se vive con intensidad el miedo, la desesperación y la incertidumbre. Esto contribuye a hacer radical la visión pesimista de la vida del hombre mediterráneo. Juan Baldión, un historiador, filólogo, menciona: víctimas de un terrible mal cuyo origen desconocían y al que no podían detener en su mortífera expansión, los contemporáneos de la peste sintieron que el mundo. Otro autor de los New decía: no se podía ser más que un cobarde o un héroe, sin posibilidad de refugiarse en un punto medio de estos estados. Del lado izquierdo observamos la fragilidad humana en este cuadro de Salvatore Rosa de 1650. Continuando así, la muerte estaba más presente que nunca. Esta actitud se adueña del arte, de la literatura, apareciendo tratados en la procura de un buen morir, es decir, tranquilamente y con el alma purificada de mal. Según el autor Baldión, hay dos formas de enfrentar la angustia ante la existencia precaria. Se pregunta: ¿qué actitud podían adoptar los sobrevivientes de tan dura prueba? Apurar al máximo esta vida pasajera, aferrándose a los placeres mundanos, o por el contrario, retirarse del mundo, preparándose a un buen morir y a ganar la vida eterna. Entre los siglos XIII y XVIII, además del miedo ante las amenazas sobre Europa, como era la crisis religiosa, las pestes, las guerras y las invasiones, este hombre tiene un profundo sentimiento de culpa, además de miedo. Ante la ignorancia y el deseo por hallar explicaciones y soluciones, aumentaron las sospechas, la intolerancia, y se atribuyen culpas a marginados y minorías, como leprosos y judíos, con persecuciones y malos tratos. Había entonces la sensación de una vida efímera que podía acabarse en cualquier momento. El fraile Benedetto de Milán escribe en 1630: confusión de los muertos, de los moribundos, del mal y de los gritos, los aullidos o el espanto, el dolor, las angustias, los miedos, la crueldad, los robos, los gestos de desesperación, las lágrimas, las llamadas, la pobreza, la miseria, el hambre, la sed, la soledad, las cárceles, las amenazas, los castillos, los lazaretos, los puentes, las operaciones, los bubones, los carbunclos, las fechas. Del lado izquierdo vemos este fresco de San Carlos de Borromeo contra el virus de la peste negra en Italia. Para ir terminando, quería traerles este interesante texto. Es una carta del expresidente Laureano Gómez a su querido amigo Arturo Andrade, de fecha octubre 24
de 1910. Leeré lo que yo considero que es la parte más llamativa respecto a la peste. Dice así el expreso. Aquí hay de nuevo una epidemia de gripa que tiene alarmada la ciudad. Por lo pronto, tiene paralizada la vida. Las oficinas están casi todas cerradas. Los colegios lo mismo. Se han suspendido los exámenes hasta en la familia. Se han ordenado cerrar teatros y cines. Y por las calles no se encuentra un alma de noche. Al principio fue cosa de risa, todo el mundo estornudando, pero luego empezó una forma que llamaban cerebral y empezó a morir la gente de repente en la calle, especialmente entre los obreros. El pánico ha ido creciendo, los entierros pasan continuamente. El problema se ha agravado porque los sepultureros, unos están enfermos y otros se han muerto en el hospital. No se consigue quien quiera hacerse cargo de ese muerto. Y según dicen, hay momentos en que más de 100 cadáveres esperan, regados en los corredores de las bóvedas, que los pongan bajo tierra. Por de contado, nadie quiere ir al cementerio. Y los entierros, aún los de personas notables, van sin hacer. Es una descripción en realidad que impresiona, y con todas estas historias previas de las pestes en el mundo, el expresidente Laureano creo que expone en una forma muy real, muy clara, lo que fue esa peste de influenza o de la gripe española o de la dama española en el año de 1918 y 19 acá en Colombia. Para concluir, quiero darles estas tres ideas. Quiero dejar estos escritos previos y el siguiente de Ariès Philippe, otro historiador, quien hablaba de las imágenes de la muerte y descomposición no significan ni el miedo a la muerte ni al más allá. Son el signo de un amor apasionado por el mundo terrestre y de una conciencia dolorosa del fracaso al que está condenada cada vida de hombre. El famoso filósofo Séneca, cordobés de la época del Imperio Romano, nos enseña que la muerte no es una amenaza cuando la vida ha sido vivida plena. Como último, el miedo provoca una actitud ante la vida angustiosa y acelerada, ante el peligro de un contagio inevitable, que trae una muerte súbita en medio de terribles sufrimientos. Muchos evitan grandes planes futuros, otros al contrario, aceleran el proceso y cumplen sus propósitos lo más pronto posible. Para terminar, quería traerles este hermoso cuadro de Franz Xaver Winterhalter de 1837 sobre la obra de Giovanni Boccaccio, el de Cantón. En esta imagen se observa básicamente de que el libro está con la historia de 7 mujeres y 3 hombres que se reúnen en una hermosa casa de campo y cuentan historias para aliviar las vidas de los humanos en esta época. Particularmente tomé esta frase o este trozo del libro de Giovanni Boccaccio, el de Camerón, escrito en 1353, aunque dicen unos que fue entre el 51, otros que el 52, hasta el 53. Dice así: tal espanto había infundido aquella
hay enfermedad en el pecho de hombres y mujeres, que el hermano abandonaba al hermano. Y lo que es más grave y casi increíble, los padres y madres procuraban no atender y visitar a los hijos, como si no fuesen suyos. Muchas gracias.